Bueno, primero muchas gracias a Carlos por la presentación. Nosotros somos el grupo conformado por Natalia Campaña y David Tamayo, con nuestro director Carlos Bastidas. Nosotros les vamos a presentar sobre Klebsiella pneumoniae resistente y sensible a colistina, asociada a genes BLE en muestras fecales de humanos, cerdos y gallinas de zonas rurales del Ecuador. Primero que nada, quiero empezar hablando un poco sobre los antibióticos y un poco también acerca de la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos son sustancias, sobre todo de origen natural, que contribuyen a la muerte bacteriana sin afectar en gran manera al ser humano. Estos han revolucionado la práctica médica al permitir avances en todo el espectro de la medicina clínica, como partos más seguros, procedimientos quirúrgicos y trasplante de órganos. Esto ha provocado, junto con otros factores, que la vida humana en el último siglo se haya duplicado a casi 75 años de edad. Sin embargo, existe un problema y es la resistencia antimicrobiana, la cual amenaza con obstaculizar o incluso revertir parte de este progreso. La resistencia antimicrobiana es también conocida como resistencia antibiótica, es la capacidad que tiene una bacteria de de sobrevivir a concentraciones de antibiótico que por lo general matan o inhiben a otras bacterias de la misma especie. En otras palabras, las bacterias resistentes son microorganismos que son o se han vuelto insensibles a los antibióticos por medio de una mutación. Por lo general, en respuesta, perdón, al mal uso que se le suele dar a estos antibióticos, ya que muchas veces en varios países estos antibióticos no están regulados bajo ningún control y pueden ser encontrados fácilmente en cualquier farmacia o cualquier centro para el uso, que sea para uso animal o para uso de seres humanos. Por esta razón, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud propuso un plan global para evitar estos problemas de la resistencia a los antimicrobianos y con el objetivo de que estos se mantengan por un mayor tiempo, es decir, la vida útil de estos sea mucho más larga. En este sentido, se encuentran los beta-lactámicos, que son una familia de antibióticos muy utilizada para tratar infecciones bacterianas. El representante más conocido de este grupo, sin lugar a dudas, es la penicilina, aislada del hongo Penicillium y descubierta por Alexander Fleming en 1928. El mecanismo de acción de esta familia principalmente consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis del peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de su producción, que es la transpeptidación. Este mecanismo de acción específicamente dirigido a la pared bacteriana ha provocado, más bien le brinda a los beta-lactámicos esta baja toxicidad directa, ya que las células eucariotas de los organismos que obviamente reciben estos beta-lactámicos no tienen estas estructuras. Todo esto en conjunto ha provocado que los beta-lactámicos a día de hoy sean los antibióticos más utilizados para tratar infecciones. En, Sabiendo que aproximadamente el 50% de todos los antibióticos que son recetados en la actualidad pertenecen a este grupo. Sin embargo, al igual que suele suceder con otros antibióticos, el mal uso que se les ha dado ha provocado el aparecimiento de bacterias que son resistentes a estos. Aquello se evidencia en el incremento de estos fenotipos en los últimos años en varios países, sobre todo en bacterias como Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Las bacterias generan resistencia a los beta-lactámicos por 4 mecanismos principales que los podemos ver en la parte izquierda de la presentación. El más importante y común de todos estos es la degradación de antibióticos por medio de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar el anillo beta-lactámico del antibiótico, provocando así su inactivación. Dentro de este grupo se encuentran las beta-lactamasas de espectro extendido, que
hidrolizan específicamente penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, y monobactámicos. Además, las beta-lactamasas se caracterizan por encontrarse en elementos móviles, lo que facilita su diseminación. Los elementos móviles, en este caso, son fragmentos de ADN que tienen la capacidad de saltar de una parte a otra del genoma e incluso pasarse a otras bacterias por transferencia horizontal. Las beta-lactamasas de espectro extendido se dividen en varios grupos. Los principales son SHV y TEM, los cuales se originaron a partir de beta-lactamasas que hidrolizaban un espectro más corto de antibióticos y que en el caso de SHV se encontraban dentro del cromosoma bacteriano de las Klebsielas, mientras que también existe el otro tipo que es reciente, que se denomina CTXM, el cual se originó a partir de una beta-lactamasa cromosómica, igualmente como SHV, del género Cluiberia. Cabe mencionar que esta última, que es CTXM, ha visto incrementada su prevalencia en los últimos años debido a que tiene una gran facilidad de diseminación, sobre todo en bacterias como el Escherichia coli. Bueno, debido a esta alta diseminación de los genes de resistencia de manera general a los beta-lactámicos, se ha empezado a utilizar nuevamente otros antibióticos que no eran ampliamente utilizados anteriormente, ¿no? Uno de estos es la colistina. La colistina, también conocida como polimixina E, es un antibiótico de último recurso para combatir enfermedades o infecciones graves causadas por bacterias gram negativas que tienen resistencia a cualquier otro antimicrobiano. Estas pertenecen a la familia de las polimixinas y el mecanismo por el cual actúa es alterando la permeabilidad de la membrana celular de las bacterias, lo que provoca la disrupción de estas y la posterior muerte celular. En un principio, la colistina no fue ampliamente utilizada en seres humanos debido a que tiene propiedades neurotóxicas y nefrotóxicas. Sin embargo, este sí era muy utilizado en animales, sobre todo para fines profilácticos, terapéuticos y como antibiótico promotor del crecimiento. Esto generó un aumento en la demanda mundial de colistina y se estima que aproximadamente se necesitan 12.000 toneladas al año de este antibiótico. Este uso indiscriminado de la colistina como antibiótico promotor del crecimiento ha provocado, al igual que suele suceder con otros antimicrobianos, y lo mencioné con las BLE, el aparecimiento de nuevos tipos de resistencia a estos. Uno de ellos, y el que más preocupación genera, es el aparecimiento de resistencias mediadas por plásmidos, como sucedió igual con los BLE. Lamentablemente esto es algo que ya ocurrió. En el año 2016 se reportó en China una E. coli que tenía genes de resistencia a colistina en un elemento móvil, que es un plásmido. A este se le denominó MCR. En sí lo que hace MCR es alterar, el mecanismo de acción del MCR es alterar el sitio de unión en condiciones normales de la colistina con el objetivo de que ésta pierda acción sobre la bacteria. Lo que sucede es que MCR codifica para una fosfatanolamina transferasa que cataliza la reacción de transferencia de un residuo de fosfatanolamina al lípido A. El lípido A es el sitio de unión en condiciones normales a la colistina y al unirse a este residuo causa que éste pierda afinidad por la colistina y al final genere resistencia. A raíz del descubrimiento del gen MCR en China, varios son los reportes que se han realizado alrededor del mundo. Específicamente en América Latina, se han reportado varias bacterias resistentes por este método. Entre ellas se encuentran el Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Citrobacter, Pseudomonas, entre otras. Y esto se ha reportado en varios países de la región, como Venezuela, México, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. Concretamente, los únicos reportes que se han realizado en el Ecuador han sido de Escherichia coli que presenta el gen MCR. Uno que fue el primero, se lo encontró en un paciente ingresado por apendicitis aguda en el año 2016.
Y otro fue realizado por Yamamoto y colaboradores en el año 2019, aislando Escherichia coli de las heces fecales de animales de traspatio. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha encontrado este gen de resistencia a MSL en otras bacterias que no sean Escherichia coli, algunas bacterias de interés como Klebsiella pneumoniae o Salmonella. Listo. Entonces, ¿cuál es el interés de estudiar Klebsiella pneumoniae? La resistencia a antibióticos es un problema de salud pública a nivel mundial. Se me quitó la presentación, David. Como les decía, la resistencia a antibióticos es un problema de salud pública a nivel mundial y en este sentido, Klebsiella pneumoniae es uno de los microorganismos que más preocupación genera por las siguientes causas. En primer lugar, porque es un patógeno oportunista, causante de distintas infecciones adquiridas en hospitales o también llamadas nosocomiales y también de comunidad. Estas infecciones son, por ejemplo, infecciones a las vías urinarias, neumonía, entre otros. También otra de las causas es que puede presentar distintos mecanismos de resistencia, por ejemplo, BLE, carbapenemasas y recientemente la resistencia a colistina mediada por los elementos móviles MCR y sus variantes. Otra razón es porque esta bacteria es capaz de producir biofilms, como pueden ver en la imagen de abajo. Los biofilms son agregados celulares que se encuentran embebidos en una matriz protectora compuesta de exopolisacáridos. Esta matriz protectora ayuda a resistir la actividad bactericida de los antibióticos, en contraste con aquellos organismos de vida libre. Otra de las razones es porque es una bacteria capsular. Esto quiere decir de que está rodeada por un polisacárido capsular y esto lo hace también virulenta. Varios estudios han confirmado de que el tipo y la cantidad de azúcares que se encuentran en esta cápsula es lo que hace que esta bacteria sea virulenta. Siguiente, por favor. Finalmente, otra de las razones es que, como lo confirma Wires y Holt, como pueden ver ustedes en el artículo en la diapositiva, en este artículo se concluye como Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria transportadora de genes de resistencia, desde bacterias ambientales hasta bacterias clínicamente importantes. Con todo esto en mente, los objetivos de esta investigación son los siguientes. Uno de ellos, determinar la prevalencia de genes involucrados en la producción de beta-lactamasas de espectro extendido en Klebsiella pneumoniae resistente a colistina obtenida de muestras fecales de humanos y animales de traspatio en zonas rurales de la costa y Amazonía del Ecuador tomadas en 2019. Para ello se identificará los genes BLE presentes en cada Klebsiella, ya sea MCR1 positivo o MCR negativo. Y también se conocerá el perfil genotípico asociado a los principales genes BLE. Para cumplir los objetivos planteados se propone la siguiente metodología. En primer lugar, se inició con la recolección de muestras, específicamente en La Reforma en Santo Domingo y en San José y Samazuchi en Pastaza. Las muestras fueron heces de cerdos, de aves y heces de humanos. Claro está, con el consentimiento informado previamente firmado. Luego de esto, de la recolección de muestras, se realizó el primer aislamiento en un medio cromogénico COLAPS, el cual permite la diferenciación de aquellas bacterias que son resistentes a colistina. En este primer aislamiento se seleccionaron aquellas colonias de color azul, como pueden ver en la placa. Estas fueron destinadas a un segundo aislamiento en un agar, un medio McConkey, en donde se seleccionaron aquellas colonias de consistencia mucoide como posibles Klebsiella pneumoniae y se finalizó con la identificación bioquímica de esta bacteria. ¿A qué me refiero con identificación bioquímica? ¿Le puedes continuar, por favor?
La identificación bioquímica no es nada más del uso de medios sólidos o líquidos, incluso semisólidos, y el metabolismo de la bacteria para concluir y identificar la bacteria de interés. Por ejemplo, el primer medio que ustedes pueden visualizar en la imagen de arriba, originalmente este medio es de color verde, se conoce como citrato de Simmons. Si la bacteria es capaz de metabolizar el citrato como única fuente de carbono, este medio se torna alcalino y existe un viraje en el color del medio y por ello se torna azul. Y también, por ejemplo, de acuerdo a la imagen de abajo, si la bacteria es productora de gas, se puede ver el gas en el medio, como se ve en el medio de abajo. Entonces, básicamente ese es el fundamento de la identificación bioquímica, es decir, utilizar estas propiedades, características bioquímicas de la bacteria y posibilitar la identificación de las bacterias de interés. Sí, ahí está bien. Luego de la identificación bioquímica se extrajo el ADN de cada aislado y se iniciaron con las pruebas moleculares. En primer lugar, la identificación molecular de MCR1 mediante PCR. El resultado de la amplificación se visualizó posteriormente en un gel de agarrosa al 2% y se finalizó con la identificación molecular de Blend mediante PCR múltiple, la cual permite detectar distintos genes, como pueden ver en la diapositiva, son 6 que nos permitieron identificar las 6 variantes de Blend. De igual forma, la amplificación se visualizó en un gel de agarrosa al 2% y se comparó con un control positivo donado por el Instituto de Salud Pública de Osaka. Con respecto a lo que se obtuvo, el primer gráfico que ustedes pueden visualizar en la zona superior es un resumen de los tipos de BLE que existieron en el total de muestras aisladas de Klebsiella pneumoniae. Esto quiere decir M01 negativa y M01 positivo. 121 bacterias aisladas presentaron el tipo de BLE SHB, 53 el tipo TEM, 18 CTXM1, 11 CTXM9 y apenas 2 CTXM8. Ninguna presentó CTXM2. Por otro lado, aquellas Klebsiella pneumoniae M01 positiva presentaron 28 bacterias, el tipo SHB, 22 TEM, 4 CTXM9 y 3 CTXM1. Esto quiere decir de que las bacterias que fueron M01 negativas son las únicas que presentaron el tipo CTXM8. Con respecto a la prevalencia de la coocurrencia tanto de BLE como MCR1, según el hospedero, se puede ver de que hay mayor prevalencia en humanos, en Pastaza, y lo mismo se repite en Santo Domingo, continuando con pollos y también en cerdos. Este último gráfico es un gráfico que demuestra cuántos tipos de BLE existieron en cuántas bacterias aisladas MCL1 positivas. En este caso, 14 bacterias presentaron 2 tipos de BLE, 10 un tipo de BLE, 4 3 tipos de BLE. Hubo un único aislado, el cual presentó 4 tipos de BLE, y eso se puede ver aquí a la derecha. Este es un gel de agarrosa que mencionaba anteriormente. Claramente se pueden ver las 4 bandas correspondientes a CTXM1, M9, TEM y SHB. El aislado fue de humanos en la Reforma de Santo Domingo. En definitiva, es necesario optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal, y también fortalecer la base de conocimiento y evidencia a través de la vigilancia y la investigación, que es lo que nos compete. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Y tenemos algunas preguntas que nos realizó la audiencia. La primera es nos preguntan si una bacteria puede ser resistente a varios antibióticos. Claro que sí, como mencionaba, justamente Klebsiella pneumoniae tiene la posibilidad de presentar mecanismos de resistencia, por ejemplo, BLE, que es beta-lactamasa espectro extendido, y también la mediada por elementos móviles, que es MCR y carbapenemasas. Entonces sí, la respuesta es sí, sí puede presentar.
Sí, además se ve en la última Muchas imagen, gracias. perdón, sí, además se ve en la No, última por imagen favor. que presentó incluso Natalia, que tiene bastantes tipos de resistencia. Y hay que mencionar que esa bacteria también ya tenía una resistencia previa que a la colistina por MCR. Entonces, en este caso tendría como que 5 tipos de resistencia, 5 tipos diferentes de genes de resistencia. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo me puedo proteger a mí y a mi familia de la resistencia a antibióticos? Creo que al cumplir, es que una de las causas las cuales se presenta la resistencia a antibióticos es que en algunas ocasiones cuando tenemos infecciones no se cumple la dosis requerida, es decir, no se completa la dosis que nos recetan los médicos. Entonces, por ahí hay bacterias que pueden sobrevivir a los antibióticos y puede surgir esta resistencia. Entonces, por ese lado es algo que les puedo comentar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Han investigado únicamente la resistencia a Klebsiella o en otras bacterias también? También lo hemos realizado en otras bacterias, bueno, en el Escherichia coli. La verdad, deberíamos iniciar por esta, porque el salto que se da normalmente de la resistencia va de Escherichia coli, luego va a Klebsiella pneumoniae y después a otras bacterias de interés mucho más patógenas que estas dos. Pero estas se caracterizan por tener la facilidad de transmitir por transferencia horizontal estos genes de resistencia. Por eso es preocupante y por eso decidimos hacerlo de los dos. Y no solo transferencia horizontal, también vertical, lo cual es también inquietante. Muchas gracias. Yo, en lo personal, tengo una pregunta que realizarles. ¿Creen que se pueda presentar una situación similar a la que vivimos actualmente con el COVID-19 y el SARS-CoV-2? Es decir, que hay una pandemia. Que no, que la resistencia a antibióticos escale de tal forma. Bueno, yo sé que ahora es un problema de salud pública, pero que escale al nivel que tenemos con el COVID-19 y el SARS-CoV-2. ¿Ustedes Eso piensan que es en el futuro exactamente lo llegaremos a que, eso? sí, eso es exactamente lo que nos preocupa y lo que realmente puede pasar. Se dice que para el 2050 gran parte de los antibióticos que ahora ocupamos no van a servir, van a quedar inútiles. Entonces regresaríamos a la época de antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que no podríamos tratar estas infecciones y la gente moría por millares por este tipo de bacterias que son patógenas y que infectaban como aureus, que también es preocupante. Ok. Bueno, muchas gracias chicos por su participación. Les agradecemos por habernos acompañado. A continuación tenemos la participación de Francisco Romero, quien nos hablará acerca de la incriminación parasitológica y molecular de caracoles de agua dulce como primeros huéspedes intermediarios para el tremátodo Amphimerus, cerrando el ciclo de vida del parásito. Entonces, sin más dilaciones, Francisco, te damos la bienvenida. Por favor, tienes la palabra. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenas tardes con todos. Si puedes ver la diapositiva, Carlitos. Sí, sí se ve la presentación. Ya, perfecto. Como les mencionó, mi tema es incriminación parasitológica y molecular de caracoles de agua dulce como primeros huéspedes intermediarios para el tremátodo Amphimerus, cerrando el ciclo de vida del parásito. Bueno, dentro de los antecedentes es importante reconocer que Amphimerus es un tremátodo digenio. Los moluscos están catalogados dentro de los primeros hospederos intermediarios en todas estas parasitosis. Generalmente se conoce que infecta a animales domésticos. Actualmente se ha logrado de conocer que los seres humanos son parte también de este ciclo de vida infeccioso del parásito. La infección animal se reconoció en el año de 1911. Aproximadamente en el 2011 recién en el Ecuador se logró identificar esta parasitosis, específicamente anfimeriasis, en la especie humana. Es por lo cual que el CDC, a partir de esta investigación, consideró como una parasitosis emergente y de gran impacto. Pues bueno, se dice o se conoce que es una zoonosis. ¿Zoonosis por qué? Porque pasa la enfermedad de animales a humanos. Ahora hablando, nuestro estudio se realizó específicamente en el sector de Pedro Pablo Gómez.
Como pueden ver en este mapa, Pedro Pablo Gómez se encuentra, es un cantón, una parroquia perteneciente a la provincia de Manabí, ubicado muy cerca de lo que es Santa Elena. Este reporte se dio porque inicialmente se consideró que existía infección en lo que era animales domésticos. Sin embargo, dentro de este estudio también se evidenció que había infección en humanos. Asimismo, años posteriores, cuando se logró estudiar el ciclo de vida, se identificó que 4 especies de peces eran catalogados como hospederos intermediarios de esta parasitosis. Es así que se tenía todo el ciclo de vida completo. Se conocía los hospederos intermediarios, se conocía el hospedero final y se sabía hasta cierto punto qué podría infectar a los hospederos finales. Sin embargo, existía una gran incógnita, la cual era que no se conocía cuáles eran estos moluscos que lograban habitar o que lograban hacer que el parásito los infecte. Pues bueno, dentro del Ecuador, hablando un poco más específicamente, se sabe que existen más de 50 tremátodos existentes. Este parásito pertenece a los platelmitos, a la familia Opistorchidae, presenta su propio género, es muy destacable, denominado Amphimerus y de la subclase Digenia. Bueno, en esta imagen de aquí nosotros podemos observar que presentan un ciclo de vida muy complejo, el cual, hablemoslo de esta forma, empieza por medio de las heces. Cuando ya sean animales como gatos o perros, o incluso el ser humano, desecha sus heces, la cual aloja esta primera etapa que se consideran los huevos del Amphimerus, que como lo mencionan es eliminado de las heces. Una vez que se elimina, vienen estos siguientes estadios, denominados como miracidios, esporoquistes, redias y cercarias, los cuales son ingeridos por el caracol y se hallan en él. En el caracol, es decir, que se desarrollan todos estos ciclos de vida. Una vez que ya se encuentra en el estadio de cercaria, esta de aquí tiene la capacidad de presentar un flagelo, por lo cual puede nadar. Una vez que esta nada, se va o se aloja, o los peces la ingieren, y se aloja dentro del tracto digestivo o incluso los músculos del pescado. Algo muy importante de reconocer es que recién cuando se aloja en el pescado es que presenta una capacidad infectiva. Pues bueno, dentro del pescado se desarrolla un nuevo estadio denominado como metacercaria. Esta metacercaria, y una vez que es desarrollada, y ya sea el humano, el gato o el perro, el cual es considerado como el último hospedero, es decir, el hospedero final, se alimenta de este pescado infectado, se aloja, se mueve por el sistema digestivo y se va a alojar específicamente en el hígado, es decir, en los conductos biliares. Una vez que se repite este ciclo, el parásito coloca sus huevos y comenzamos nuevamente con el ciclo. Ahora bien, se sabe que este parásito, en cuanto a los animales que se ha logrado diagnosticar, presenta una elevada tasa de morbilidad. Como lo mencioné previamente, es un parásito hepático que se aloja en los conductos biliares. Es transmitida por alimentos de consumo habitual. Es importante reconocer que hasta la actualidad, como les mencioné dentro de la introducción, se identifican 4 especies de peces que son capaces de infectar. Ahora bien, hablando un poco en el ser humano, se sabe que la mayoría de los casos son asintomáticos o de síntomas generalizados. Denominemos síntomas generalizados a la presencia de fiebre, malestar del cuerpo e incluso escalofríos en ciertos casos. Es decir, que como no presenta síntomas, se conoce que un parásito denominado Clonorchis, que es filogenéticamente muy cercano al Amphimerus, puede producir colangitis superativa, coletiatis o incluso colangiocarcinoma. Es decir, que estas enfermedades no están descartadas por todo, que el Amphimerus también le puede hacer. Ahora bien, hablando un poco más en las imágenes que hemos tenido, es que en esta parte tenemos un hígado, en esta parte de acá, el hígado fue colocado en una solución salina,
Y la solución salina logró de que, haciéndole un pequeño zoom a la imagen, tenemos esta nueva parte de acá, y es de que todo esto ya es el anfímeros como tal, es decir, ya es el parásito. Bien, es por esta razón que se planteó la siguiente problemática de nuestro proyecto de investigación, y es de que la prevalencia era sumamente elevada en provincias de Esmeraldas y Manabí dentro de los seres humanos, teniendo prevalencias del 24 y el 36% aproximadamente. Por esta razón, como lo mencioné, se catalogó de alto riesgo de infectividad y de gran riesgo de contraerla. Por otro lado, a nivel de gatos y perros, se sabe que existe un 71 y 50% correspondientemente dentro de las zonas de estudio. Es así que se consideró que esta parasitosis es de transmisión activa y endémica en estas zonas, por lo cual no se sabe cuáles son estos primeros eslabones que tenemos y por ende se desconoce por completo qué molusco es el que logra generar esta infección. Bien, inicialmente en el 2011, como se sabe, se identificó este parásito por medio de una microscopía electrónica de barrido, el cual fue descubierto por el doctor Manuel Calvo Piña. Posterior a ello, se inventaron las técnicas de diagnóstico molecular, como la PCR, la LAM-PCR multiplex, la LAM-PCR, la cual es una prueba de ausencia, es una prueba colorimétrica, en la que consiste que si se tiene la presencia del gen, vamos a tener un color en particular. La PCR y la PCR multiplex es básicamente lo que nosotros podemos ver en esta imagen de aquí, que se colocan primers, cebadores, reactivos y nos van a determinar por medio de bandas la presencia o ausencia del mismo. El grosor de la banda va a determinar qué tan concentrado, por así decirlo, podría ser la cantidad de genoma que presentamos. Ahora bien, bueno, dentro de los objetivos que se plantearon es conocer los caracoles básicamente que producen o que generan infección de anfímeros en las zonas endémicas de la región, asimismo extracción de ADN y diseño de primers y sondas específicos. La metodología que nosotros diseñamos fue, como les mencioné, el diseño de cebadores, el cual se dio a partir de una región específica del anfímeros denominada ITS2. Los primers o los cebadores constaban de 20 pares de bases. Se generó el alineamiento en un programa bioinformático, el cual nos permitió ver qué tan acertados eran nuestros primers en base a la secuencia que teníamos. Y asimismo diseñamos una sonda, a la cual se la denominó Tagman AmfiProbe, la cual constaba de un fluoróforo y un quencher. Importante destacar que estos dos últimos lo que nos van a permitir es que mediante fluorescencia van a generar una reacción. Es decir, que si tenemos la presencia de alguna curva, quiere decir que nuestra muestra va a ser positiva. La extracción de ADN se la diseñó con Kelex al 10%, y la detección morfológica primero se planteó un protocolo de emisión de cercarias, en la cual se lograron obtener básicamente estas imágenes que presentamos ahora, y finalmente las cercarias que logramos obtener se las fijó en una solución de hematoxilina y eosina, la cual es un tinte específico para tejidos. Bien, posterior a ello, se planteó la detección molecular mediante qPCR. Como pueden ver y como les mencioné, la presencia de estas curvas indican que nuestra muestra es positiva. Si no tenemos la presencia de estas curvas y simplemente una recta en la parte de abajo, lo que vamos a obtener es que nuestra muestra es negativa. Gracias a la presencia o a la elevada presencia del parásito, nosotros hemos logrado obtener o hemos logrado subir al NCBI 2 secuencias nuevas, en la cual, como pueden ver, estas dos son, en la primera, simplemente es la secuencia del Amphimerus en el caracol, es decir, que identificamos el caracol específico para el Amphimerus. Y la segunda es la secuencia de la cercaria. La cercaria ya la vamos a ver a continuación qué es. Y por último, estas letras de aquí son la secuencia específica que consta de 206 pares de bases. Ahora bien, estas son las cercarias o las morfoespecies que nosotros hemos encontrado. Se la catalogaron por tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Como pueden ver, las primeras imágenes de cada una, es decir, esta y esta,
son las cercarias que nosotros logramos obtener en la emisión. Las segundas imágenes son las imágenes que nosotros colocamos con los respectivos tintes, es decir, hematoxilina y eosina. El objetivo de colocar esos tintes consistió en reconocer o identificar estructuras específicas propias del parásito, como las ventosas, como pueden ver aquí, su flagelo y la forma. Bien, ahora bien, lo que nosotros identificamos o esperamos es que a futuro conocer la tasa de prevalencia de infección natural que consta del parásito. La identificación molecular de las 3 morfoespecies ya la hemos obtenido. Sin embargo, está en estudio las otras 2 morfoespecies que se tienen, saber a qué tipo de parásitos presentan y si este nuevo tipo de parásitos, y si este tipo de parásitos que se logran descubrir son nuevos, como en su momento fue el Amphimerus. Asimismo, se tienen estas 4 especies de caracoles, los cuales son Phisa, Melanoides tuberculata, Elania y Aeroapirgus. Ahora bien, se conoce que Amphimerus sp ha sido encontrada dentro de este primer hospedero. Ahora bien, las cercarias que nosotros obtuvimos se sometieron a la prueba de PCR en tiempo real. Básicamente esta es una tabla, y en las pruebas que nosotros logramos obtener este CQ que se denomina o presencia de curva, es decir, las que nosotros consideramos positivas. Es así que la cercaria tipo 3, que es la cercaria que nosotros, mediante técnicas moleculares y mediante secuenciación, se logró considerar como positiva para Amphimerus. Ahora les voy a colocar un pequeño video del movimiento y la actividad de la cercaria. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu participación. Hay algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cuáles son estas especies de peces que tienen capacidad de infectar? Mencionaste, ¿puedes repetir cuáles eran? Bueno, las especies de peces nosotros no las estudiamos como tal, pero es importante identificar algo, que estos peces solo habitan en agua dulce. Son peces propios o endémicos, por así decirlo, en la zona que nosotros hemos estudiado. Se saben que son la carpa, la gordita, entonces son especies de peces que no son de consumo habitual en otras regiones, más que en estas áreas propias de estudio. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Por qué utilizar Chelex para la extracción de ADN? Bueno, como nuestra técnica es PCR en tiempo real, parte de los reactivos que nosotros utilizamos son un poco elevados en cuanto al costo. La razón del Chelex es primero porque a pesar de que presenta contaminación, es un método fácil por la cantidad de muestra, ya que nosotros analizamos más de 2.000 caracoles. Si nosotros lo hacíamos por medio de columna, que era lo ideal, el costo, por así decirlo, del proyecto debe incrementar significativamente, y lo cual no podría ser rentable en cuanto al beneficio. Quizás el volumen de muestra y ello. Ajá. No, por favor, continúa. No eso, quizás por el volumen de muestra y el costo-beneficio. Ok, yo tengo una consulta. No logré escuchar bien. ¿Por qué cuando se aloja en el pescado recién se desarrolla su capacidad infectiva? Bueno, se sabe que recién el pescado se aloja su capacidad infectiva es porque a partir de este es que va a infectar a su hospedero final.
El pescado no es el objetivo del pez porque se aloja en las zonas, en el tejido muscular. Al alojarse así, primero, no se ha logrado estudiar más a profundidad, ya que los ciclos de vida del pescado son muy cortos, porque ya cuando llegan a cierta edad madura, los consumen. Entonces, no se logra saber si en este genera infección. Ahora bien, se sabe que en el caracol no genera porque simplemente al ser intermediario busca solamente desarrollarse para continuar, ¿correcto? Y en el pescado de igual forma, infecta, se desarrolla y continúa recién a su hospedero final, que puede ser, como lo mencioné, o humanos o animales domésticos como perros o gatos. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Existe alguna relación entre la prevalencia de zoonosis y la desaparición del medio ambiente? Bueno, una pregunta muy importante, muy buena. Como dato curioso, nosotros vimos, nos tocó hacer a nosotros el trabajo de campo, y es de que en aquellas zonas donde existía contaminación o incluso deterioro de un ecosistema más natural, donde existía más basura, donde habían desechos de los químicos que utilizaban las personas, o incluso no habían ciertas algas en particulares, simplemente no existía presencia del caracol como tal. O sea que el deterioro del ecosistema, la contaminación global en sí, sí es un punto muy fuerte para un control negativo, llamémoslo, de este tipo de enfermedades propias de cada lugar específicos. Entonces, sí es un punto a favor en cuanto a control, pero en contra en cuanto al deterioro de las cosas. Ok, bueno, Francisco, muchas gracias por tu participación. A ti, Carlitos. Te agradecemos por habernos acompañado esta tarde. A continuación, tenemos la participación de Yanua Ledesma y David Vasco, quienes nos presentarán la identificación de microorganismos beneficiosos y patógenos en chicha de chonta, Bactris gasepaes y yuca, Manihot esculenta, con sus derivados según sus tiempos de... Entonces, Yanua y David, bienvenidos, tienen la palabra. Bueno, no sé si hubo un problema de audio, pero Yanua, David, bienvenidos. Por favor, tienen la palabra. David, por si acaso estoy aquí en el otro laboratorio con mi compu, si quieren vengan a presentar de acá, si es que no les sirve la suya. ¿Aló? Ya ahorita se presentan, estaban con un Sí, David, problema técnico. Carlitos. sí te escuchamos.
Claro. Y ahí. Carlitos, ¿puedes presentarnos las diapositivas, por favor? Claro, no hay ningún problema. Ya les comparto la pantalla, ¿sí? Les pregunto, ¿me confirman si la pueden ver? Sí, Carlos, gracias. Ya. Entonces, por favor, chicos, pueden continuar. Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por los problemas técnicos. Bien, entonces el día de hoy les vamos a exponer un proyecto que era como una revisión bibliográfica que realizamos para nuestra clase de microbiología. Se titula Identificación de microorganismos beneficiosos y patógenos en chichas de chonta y yuca con sus derivados según sus tiempos de fermentación. Los integrantes somos los que están en pantalla y lo hicimos bajo la dirección de nuestro profesor Carlos Bastidas. Siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a tratar tanto la introducción como el planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados esperados. Siguiente, por favor. Introducción. Siguiente. Bien, entonces hablemos un poco de la chicha. La chicha, seguramente ya han escuchado todos, es una bebida fermentada que es muy importante en culturas indígenas. Está presente en muchas culturas y a nivel de Sudamérica, pero también lo es en nuestro país, obviamente, como es Ecuador. Esta bebida fermentada básicamente usa los microorganismos, como podemos ver en la imagen, levaduras, bacterias, hongos filamentosos, y a partir de los carbohidratos de esta bebida, de tanto de la yuca o la chonta, van a producir CO2 y alcohol. Entonces, esta bebida es tan importante para los indígenas porque representa su alimento diario y su sustento, porque permite la biodisponibilidad de ciertas vitaminas y también de ciertos nutrientes que a veces ellos sufren de estrés nutricional. Bueno, ¿cómo ocurre la preparación? La preparación, como podemos ver en la imagen, tenemos a la yuca y a la chonta en la parte derecha. A estas se las cocina en agua, en un recipiente, en una olla, y una vez que ya está suave, se la saca y se la aplasta. Las mujeres indígenas son las que la preparan y lo realizan con una especie de muco, que es, así lo llaman ellas, que es como un mazo más o menos, y la van aplastando. Y cuando ya tienen una masa compacta de todo esto que han aplastado, las mujeres indígenas cogen una parte, más o menos es como un tercio, porque a veces son unas cantidades muy grandes, y a esta la mastican. La van masticando hasta que forman toda una masa, y esto va a servir como el inóculo principal. Entonces, a esta masa la tapan y las dejan por cierto tiempo. Puede ser del día 1 hasta el día 7. Mientras va aumentando el tiempo, el contenido alcohólico, ciertos nutrientes van cambiando. Entonces, nosotros hemos tomado como referencia los días 1, 3, 5 y 7. Bueno, entonces, volvamos a lo que estábamos en el procedimiento. Cuando ya lo tapan, el día que ya ellos quieren que no esté tan fermentado o si quieren que esté fermentado, le colocan agua. Y con el agua lo mezclan y forman ya este brebaje. Luego lo sirven en estas mocaguas, que son estas vasijas donde está la chicha. Y a la chicha de yuca le pasa algo interesante. Lo que ocurre es que tiene ciertos aditivos que a veces le colocan, independientemente de cómo es que ellos quieren prepararla. A veces le colocan maní y otras veces por separado le colocan camote. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como ya había dicho, el inóculo principal de la chicha va a ser la saliva humana.
Además de la saliva humana, también vamos a tener ciertos microorganismos que están en el ambiente, que están en las vasijas, que también van a ser incorporados en esta bebida. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Es que haya microorganismos beneficiosos. Actualmente en el Ecuador hay 4 artículos que describen microbiológicamente a la chicha. Y en estos, en la mayoría, se describen solo microorganismos beneficiosos. En su mayoría, lo que se encuentra es que en Saccharomyces cerevisiae es el que está en mayores cantidades. También están, obviamente, muchos lactobacillus, es decir, que va a servir como hasta una especie de yogur. Lactococcus, también tenemos Weissella y Bifidobacterium bifidum. Este es un microorganismo bastante interesante porque se ha visto que ayuda a combatir el cáncer por una proteína que tiene. También lo que esperaríamos es encontrar patógenos y aún no están descritos en Ecuador como tal, pero se ha visto que en otros, incluso en África y otras bebidas fermentadas que se hacen, hay microorganismos patógenos, hay E. coli, un sinfín de microorganismos. Pero en Ecuador, como ya dije, no es lo que esperaríamos también es que... Carlitos, escucha un poco de... Ya, a ver, entonces... lo que esperaríamos es que haya ciertos microorganismos que habitan en la microbiota oral normalmente y que son patógenos, como Candida albicans, también otros medioambientales como Aspergillus fumigatus, Rhizosporius DCP, etc. Entonces, por ende, también vamos a esperar que se encuentren enterobacterias en la microbiota oral. Y ya enfocándonos en esto, lo que podríamos encontrar es Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxyotaka, Staphylococcus, que sabemos que hay en abundancia en nosotros, Streptococcus mutans, E. coli. También hay otros que, bueno, son causantes de caries y que es interesante porque justamente se van a pasar de persona en persona. Siguiente, por favor. Entonces, ya con toda esta información, ¿qué fue lo que nos planteamos? Siguiente, por favor. Sabemos ya que es una fuente de agua y de alimento para los indígenas, pero donde nosotros nos queremos enfocar es en comunidades quichua. ¿Por qué? Porque las comunidades quichua consumen la chicha a partir del día 1. Como ya dije, tenemos este rango, ¿verdad? De entre 1 y 7. Entonces, si lo consumen desde el día número 1, lo que se espera también es que en estos días se tengan microorganismos patógenos y que, claro, lo consumen niños, adultos, ancianos y podría ser también un reservorio de posibles enfermedades. Además de eso, está toda esta connotación y cosmovisión de la chicha, porque esta gente la tiene presente en todas sus ceremonias, en todas sus fiestas, incluso en el día a día, incluso también cuando se salen a la ciudad y ya se despojan un poco de sus comunidades y siguen consumiendo la chicha. Además, se sabe que también hay nuevos aditivos que los están agregando, como es el azúcar y otras cosas muy interesantes. Pero a pesar de que está tan arraigada en los indígenas, no hay un conocimiento de los beneficios nutricionales que tienen gracias a los microorganismos, porque, claro, ellos saben que es bueno, pero no saben por qué es buena la chicha. Y como también ya dije, hay poca información de la carga microbiana, solo 4 artículos, y no se sabe a ciencia cierta cómo es la que evoluciona mientras va avanzando la fermentación. Además, como ya dije, lo consumen a diario desde el primer día de fermentación y en patógenos exactamente no es que hay estudios y mucho menos de hongos, levaduras muy poco y bacterias y nulo. Siguiente, por favor. Los objetivos del proyecto son los siguientes. El objetivo general era ya evaluar la carga microbiana de acuerdo con distintos tiempos de fermentación de los diferentes tipos de chicha de yuca y chonta. Y como específicos, lo que nos planteamos era recolectar las muestras de chicha de yuca con maní, yuca con camote, yuca sola y chicha de chonta en la provincia de Pastaza, en comunidades quichua específicamente. Luego iba a ser determinar ya la presencia de estas levaduras, mohos, lactobacilos y microorganismos patógenos presentes en las diferentes muestras y comparar los diferentes microorganismos en los días que ya estaba mencionando de fermentación. Por último, y un paso muy importante, era retroalimentar los conocimientos adquiridos a las comunidades quichua, porque muchas veces se hacen estudios de ciertas cosas que ellos tienen y nunca lo retroalimentan y la gente en realidad no sabe qué es lo que tiene. Siguiente, por favor. Bien, ahora con la metodología. Siguiente, por favor. Dale clic, por favor. Bien,
Entonces, ¿cómo va a ser nuestra metodología? Regresa, por favor, ya. En primer lugar, vamos a tener una población de la cual no todas las personas van a producir chicha. Entonces, digamos que de las 100 personas que viven ahí, apenas 30 de ellos hacen chicha, por lo cual nuestro número de muestras va a ser 30. Todo esto, todo el muestreo va a estar respaldado por el apoyo de la Asociación del Pueblo Ancestral Quichua del Río Anzu. Vamos a tener distintos tipos de chicha, como chicha de chonta, yuca con maní y yuca con camote. Además de que vamos, como lo dijo Llano antes, a medir 4 diferentes tiempos de fermentación, 1, 3, 5 y 7. Siguiente, por favor. Bien, comencemos con la identificación fenotípica de hongos. Y es que vamos a utilizar el medio SDA para cultivar a los hongos y luego vamos a hacer una tinción con azul de metileno para comparar las estructuras vistas en el microscopio con el libro de Fungi and Food Spoilers. Además, vamos a hacer una microscopía con Saccharomyces cerevisiae para asegurarnos de que realmente está presente en las muestras. Con respecto a levaduras, vamos a utilizar Petrifilm, ya que nos va a servir para tener un conteo de las colonias. Además de que, como son específicos, nos va a ayudar mucho para aislar a estos organismos. Siguiente, por favor. Con respecto a bacterias, bueno, para E. coli vamos a usar placas Petrifilm para hacer conteo de colonias y vamos a usar agar-MB también para enterobacterias y para E. coli, además de que vamos a hacer pruebas bioquímicas. También para Klebsiella vamos a utilizar McConkey. Y también vamos a hacer pruebas bioquímicas. Siguiente, por favor. Con respecto a Staphylococcus aureus, bueno, vamos a utilizar el Petrifilm Stamp Express, ya que es específico para esta bacteria y nos va a permitir también realizar un conteo de las colonias presentes en las muestras. Con respecto a los estreptococos, bueno, va a haber varias especies, más de las que se muestran en esta diapositiva, solo que vamos a hacer por análisis moleculares. Sin embargo, para las que se ven, que es Streptococcus mitis y salivarus, vamos a cultivar estas bacterias en agar-MSB, de lo cual se supone que tendríamos que obtener colonias azules. Y para Enterococcus fecalis vamos a obtener en el mismo agar azules negras que van a corresponder a colonias de esta bacteria. Siguiente, por favor. Con los lactobacillus, bueno, hay varias especies de lactobacillus, por lo cual lo que primero vamos a hacer es aislar a los lactobacillus en este medio, en el MRS, con una dilución de 1 en 10 de cloruro de sodio. Vamos a hacer un vertido en placa con 200 microlitros de la muestra. Con respecto al Bifidobacterium, tenemos que encontrar justamente una especie que es Bifidobacterium bifidum, pero sin embargo, como en TPY no es posible diferenciar, se espera que crezcan las colonias en este medio para después hacer análisis moleculares. Siguiente, por favor. Dale clic, por favor. Ya. Con respecto a la identificación de especies por PCR, vamos, en total de todas las especies que vamos a identificar son 22 especies de microorganismos, pero ahí he puesto algunos ejemplos como Campylobacter, E. coli enterotoxigénica, Streptococcus mutans, Candida albicans, Neisseria, Aspergillus fumigatus, Clostridium, entre otros. Siguiente, por favor. Sí, ahí. Y para las especies beneficiosas, como lo dije antes, son muchas especies, por lo cual hay que hacer análisis moleculares para obtener especies como Lactobacillus reuteris, Salivarus, Ramonosus, Fermentum y Plantarum. Y tengo algo que decir, y es que es algo sumamente importante, y es que al final de obtener todos los resultados vamos a dar una retroalimentación a esta comunidad para que sepa cómo... dale clic, por favor. Sí, para que sepan más o menos qué es lo que está presente en su comida y si es bueno que lo sigan haciendo de esta forma o malo y ver cómo podríamos solucionar el problema de los patógenos.
Siguiente, por favor. Siguiente. En cuestión a los resultados esperados, bueno, se espera que a medida que va aumentando los días de fermentación, los microorganismos patógenos disminuyan. Entonces, vamos a tener microorganismos beneficiosos en los días en donde existe una mayor concentración de alcohol en comparación con los días en los que casi no hay. Es por eso que, como podemos ver, tenemos las flechas que señalan de que hay una mayor dominancia de organismos fermentadores en los días 7 y 5 en comparación a los días 1 y 3. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí podemos ver una tabla que según bibliografía, no específicamente de chicha, sino de otras bebidas fermentadas artesanales de indígenas, también suele suceder algo muy similar con respecto a los tiempos de fermentación. Y es que entre más fermentado están las bebidas, hay una menor presencia de patógenos. ¿Por qué creemos esto? Es debido a que algunas bacterias como Lactobacillus reuteri crean sustancias contra algunos microorganismos patógenos como es Streptococcus salivarius. Estos son como por ejemplo ácido láctico y peróxido de hidrógeno, ese tipo de sustancias que ayudan a que los patógenos vayan disminuyendo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en estos días de fermentación alta en la que existen mayor prevalencia de microorganismos beneficiosos, hay, la posibilidad o existe la posibilidad de que esta bebida pueda ser usada como un probiótico. Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver más tablas, solo que tengo que decir que con respecto a la chicha de yuca con maní y yuca con camote, como estos aditivos se ponen solamente en el tiempo de fermentación 5 y 7, va a existir, según lo que podemos predecir, mayor prevalencia de organismos poco patógenos y mayor prevalencia de organismos únicamente fermentadores. Siguiente, por favor. Bien, estos son los posibles resultados que podemos ver en la placa y en la microscopía con azul de metileno para los hongos. Este es un ejemplo, este es Aspergillus. Siguiente, por favor. Esto es el petrifilm para levaduras y moho. Podemos ver que las colonias son azules y son contables. Siguiente, por favor. Con respecto a las bacterias, tenemos el agar McConkey para detectar Klebsiella, tenemos petrifilm para Staphylococcus aureus, Lactobacillus con el MRS, tenemos la Bifidon Bacterium en el TPY, que las colonias son gordas, blancas y también lechosas. Entonces, no se puede apreciar bien en la imagen, pero tienen que ser un poquito más gorditas. De ahí tenemos para Escherichia coli, que tenemos petrifilm y tenemos MB. Siguiente, por favor. Y también tenemos algo preparado, y es que es un juego de Kahoot, así que si quieren pueden acceder al juego y resolverlo en este momento. El link de Kahoot es kahoot.it y el pin que deben ingresar es 06581 y lo demás. Listo. Ellos hacen el juego. Ok. Sí, entonces si quieren pueden ingresar y en este momento comenzar con las preguntas y ver quién es el ganador. Así que muchas gracias por su atención. La siguiente diapositiva para terminar. Carlitos, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ya solo para concluir, una pequeña reflexión de que en nuestro país hay un montón de cosas y es mega diverso y podemos hacer muchos estudios. Y son cosas tan sencillas que a veces no creemos que están ahí. Entonces, nosotros seguimos una carrera muy bonita, como siempre lo digo, y podemos siempre orientarnos en diferentes áreas y mucho mejor si es ayudando a los demás. Nosotros con este proyecto estamos enfocados en el Millennium Fellowship, que es un concurso y estamos en la segunda fase, entonces también estamos muy emocionados por ello y muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho.
por su presentación. Vamos a esperar si es que hay alguna pregunta del público, pero yo tengo una. Entiendo que, bueno, para acercarse a la comunidad indígena en donde ustedes obtuvieron las muestras, hablaron con los dirigentes indígenas. En el caso, una de sus recomendaciones sería que haya otro tipo de procedimientos, otro tipo de controles en el momento de prepararla. ¿Cómo se las comunicarían? Y otra pregunta más, ¿piensan hacer un seguimiento de esta retroalimentación que ustedes den a las personas de la comunidad? ¿Y en cuánto tiempo, más o menos? Ya. En cuanto a la preparación de la chicha, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que realmente los microorganismos son debido a la microbiota bucal y no debido a otras contaminaciones ambientales para poder relacionarlo con la chicha. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería primero evaluar la calidad del agua y después de eso, de la presencia de patógenos. Y ahora sí puedes contestarlo. Sí, lo que queríamos enfocarnos también con los dirigentes, porque estaban muy entusiasmados por la propuesta, era darles especie de charlas súper sencillo, cómo ellos deberían evitar justamente lo que David estaba diciendo. Entonces, más o menos sería así el seguimiento. Y claro, sería interesante que, y gracias Carlitos por la pregunta, luego de que ya hagamos esto, si es que todo sale muy bien en el Millennium Fellowship, después de un tiempo regresar y ver cómo está, si es que se está aplicando estos conocimientos que nosotros retroalimentamos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Podría ser la chicha una bebida probiótica? Sí, de hecho la es exactamente eso. Ok. Yo tengo otras dos consultas que realizarles. Una es sobre su participación en el concurso, no me recuerdo bien el nombre. ¿Pueden explicarnos un poco más de qué se trata? Ya. El Millennium Fellowship es un concurso que organiza la ONU y es para estudiantes de Latinoamérica y es por campus también. Y nosotros lo hemos hecho a partir de la UTLA. Somos un proyecto ya un poco más extenso porque lo que queremos y a lo que nos estamos enfocando es también a poder empoderar a la comunidad, dándoles las herramientas y el conocimiento para que ellos puedan como sacar un producto de la chicha y decir, miren, esta es mi cultura, esto es lo que yo sé y está estandarizado, tiene normas, entonces es algo más extenso. No sé si quieres decir algo. Sí, entonces el Millennium Fellowship tiene 17 objetivos que los proyectos tienen que cumplir. Y nuestro proyecto cumple varios de ellos, como bienestar y salud. Y también estamos viendo si que con este proyecto de Millennium Fellowship podemos llegar a otro objetivo, que es el fin de la pobreza, que se basa, o bueno, queremos hacer que la comunidad pueda vender esta chicha para tener un ingreso económico a partir de su cultura. Ok. Gracias, chicos. La última pregunta, y aprovechando que están en el laboratorio. Bueno, ¿qué se siente? Bueno, como saben, la carrera es bien práctica y lamentablemente el acceso a los estudiantes se ha restringido bastante. Entonces, quisiera que me digan qué se siente ir al laboratorio en esta época. A ver, a mí me apasiona la carrera y a veces como que la piel se me pone de chinita porque me encanta. Entonces, poder volver después de todo un año de no hacer nada, es como que si nuestras manos recordaran lo que teníamos que hacer. Claro que al principio es un poco raro hasta acostumbrarse, pero es genial. O sea, y en general, si hay algún estudiante de colegio que se anima por la carrera, bienvenido sea, porque investigamos, nos gusta mucho la ciencia, entonces yo creo que es una excelente opción. Sí, es algo sumamente genial. Siempre hay algo que hacer, siempre. Y la verdad es que en el laboratorio también hay gente que te puede apoyar. A veces cuando te equivocas, y incluso los profesores, puedes llamarles y decir, profe, no me acuerdo cómo hacer esto, y te ayudan. Entonces, estar aquí en el laboratorio es sumamente genial. Me encantaría que pronto todos puedan regresar para que sepan lo divertido que es aplicar lo teórico en lo práctico. Sí, justamente quiero resaltar algo que dijo David.
Aquí en la carrera nuestros profesores nos inspiran a ser mejor, literalmente nos inspiran porque, bueno, tengo algunos amigos de otras carreras de biotecnología, de otras universidades, perdón, y como que no es lo mismo, a nosotros nos inspiran y nos enseñan a ser mejores, y entonces, eso. Bueno, chicos, creo que tenemos una pregunta de Stephanie Almeida, entonces no sé si Steffi puedes preguntarles algo a los chicos. Hola chicos, felicidades por la exposición, el tema increíble. Bueno, creo que ya toparon un poco de lo que les iba a preguntar. Y era que, bueno, ustedes saben que a esta casa abierta estaban invitados estudiantes de colegio, entonces quería ver qué recomendaciones les dan ustedes como estudiantes de la carrera. Ya dijeron mucho de esto, pero si quieren recomendarles algo más. Sí, bueno, lo que yo hice al principio era ver la malla y bueno, eso enfocado a qué carrera quiero seguir. Entonces, yo creo que la UDLA es una muy buena opción, aún más que tenemos mucha investigación y si es en ciencia, fantástico. Estamos realizando ya muchas investigaciones y eso es fantástico también. Entonces, yo creo que lo que les podría decir a los chicos de colegio es que, de alguna manera, si es que esto les apasiona, se van a encontrar y van a encontrar un montón de cosas que les van a apasionar. Entonces, sería más o menos eso. Ya, y el consejo que les puedo dar es que esta carrera, al ser de ciencia, hay que investigar mucho. Entonces, un profesor te puede dar algo, pero es también tu responsabilidad investigar más allá de lo que te dan. Entonces, es bastante genial aprender todas estas cosas de biotecnología por tu cuenta y tal vez discutirlas con un profesor más adelante, porque muchas veces tu profesor va a decir, wow, qué inteligente es este chico, y sí. Entonces, es un truco que te recomiendo, leer bastante cuando llegas a una carrera de ciencia, o en general en casi todas las carreras, así que siempre dedicarse y estudiar. Y voy a decir algo que mi papi siempre me dice, que si voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien. Y eso nada más. Muchas gracias. Gracias chicos, felicidades de nuevo. Bueno, David, Yanua, muchas gracias por su participación. De esta manera damos como por concluida el bloque de microbiología. Les pedimos que nos acompañen el día de mañana para el último día de nuestra semana B. Los ejes temáticos que se toparán serán biología molecular e inmunología a las 9 de la mañana y el último eje temático será ingeniería genética y biotecnología de los microorganismos. Entonces, estamos muy gustosos de haber compartido esta información con ustedes. Les agradecemos mucho por su participación el día de hoy y su presencia. Muchas gracias.